Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Nicolás y de parte de Caja Negra les damos la bienvenida a la presentación de Teoría de la Dependencia Digital, Soberanía y Desarrollo en el Capitalismo del Siglo XXI de Cecilia Recap. En primer lugar, y voy a ser muy breve, queremos agradecerle al Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CESBA, con quienes organizamos esta actividad, Manu, Inés, Juan y al resto del equipo, muchas gracias. También queremos agradecerle a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que nos aloja. Si elegimos este espacio es porque consideramos que es importante encontrarse a discutir en una universidad nacional, pública y gratuita, y mucho más aún en un contexto político tan adverso como el actual. También, y muy especialmente, queremos agradecerle a Alejandro Berkovich, quien no precisa demasiada presentación. Muchas gracias, Alejandro, por tu amabilidad, por acompañarnos y por habernos sugerido que le prestemos atención a Cecilia. Por ahora no hay quejas al respecto, ni mucho menos. Y bueno, por supuesto, nuestro mayor agradecimiento es para la autora, para Cecilia, sobre cuya trayectoria sí vamos a hacer una referencia con algo más de detalle para poder dar cuenta de la calidad de su trabajo. Y en ese sentido me permito leerles lo siguiente. Cecilia Recap es una economista e investigadora argentina. Es profesora asociada de Economía y jefa de investigación del Instituto de Innovación y Propósito Público del University College de Londres e investigadora asociada del Laboratorio Costech de la Universidad de Tecnología de Compiègne, en Francia. Ha impartido presentaciones y charlas magistrales en las universidades de Oxford, Cambridge, Durham, Edimburgo, Yale, Berkeley y Nueva York, entre otras. También ha asesorado y presentado sus trabajos a responsables políticos y parlamentarios en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, la Comunidad Europea, España, Estados Unidos, Francia, México, Reino Unido, República Dominicana, Uruguay, entre otros países y espacios. Y ha sido invitada como experta por la UNESCO y la UNTAD. Es autora, además de otros libros como Capitalism, Power and Innovation, Intellectual Monopoly, Capitalism Uncovered, por Routledge, que ganó el premio Joan Robinson de la EAPE, y de The Digital Innovation Race, Conceptualizing the Emerging New World Order, de Palgrave, en coautoría con Bengt Åke Lundvall. En este sentido, de Caja Negra nos enorgullece haber editado Teoría de la Dependencia Digital, por tratarse de una autora argentina y también y fundamentalmente por la resonancia que tiene su trabajo a nivel local, regional e internacional, algo que se expresa muy claramente en las cuestiones, o la importancia y la urgencia de las cuestiones que aborda en el libro. Justamente cuando convocamos a esta actividad, nosotros puntualizamos algunas de esas cuestiones, entre otras, ¿sí?, cómo se configura el mapa de poder global, por qué y cómo, ¿sí?, es decir, mediante qué procedimientos legales, económicos y políticos las Big Tech controlan el ritmo de la innovación y de la producción tecnológica, vacían de sus capacidades técnicas los estados y organismos públicos y se apropian del conocimiento del resto del planeta, incluyendo a las universidades y las investigadoras preferentemente, y cómo, además, este extractivismo de datos se relaciona con el extractivismo de los recursos naturales y encadena y potencia la crisis tecnológica con la crisis ecológica. Son este tipo de cuestiones las que nos parecen muy importantes, entre otras, en el trabajo de Cecilia, y por eso decía que nos enorgullece haber editado Teoría de la Dependencia Digital, y seguramente van a aparecer estas preguntas en la conversación entre Cecilia y Alejandro. Quiero concluir, para no quitar más tiempo, diciendo que si uno de los grandes objetivos que tenemos en Caja Negra es producir libros para intervenir activamente en la conversación pública, este libro, el libro de Cecilia en particular, es un caso paradigmático porque las operaciones teóricas que realiza tienen una orientación decididamente práctica. En ese sentido, y sin más, vuelvo a agradecerles a todos y a todas su presencia. Les aviso que después de la presentación y la conversación entre Cecilia y Alejandro va a haber un espacio para preguntas. También les cuento que están los libros, ¿sí?, para que puedan acceder a los mismos afuera. Y
Muchísimas gracias, ¿sí? A todos y a todas. Hola, ahí está, quería ver si andaba. Ahí va. Me parece que voy a hacer lío. No, está bien, así me quedo acá. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por estar acá, a todas. Es un inmenso honor y un gran orgullo acompañarla a mi amiga, compañera y referente para estos asuntos, Cecilia Ricap, en este lugar, en nuestra casa, en la Facultad de Ciencias Económicas y en este momento especialmente. Recién lo decían desde la editorial, es un momento en el que la universidad está bajo fuego. Y nosotros acá, ustedes allá, estamos dando testimonio, estamos sentando posición acá, hoy, diciéndole al resto de la sociedad que la universidad necesita financiamiento para funcionar, que acompañamos el reclamo de los docentes, de los no docentes, de los estudiantes, de los graduados, de los investigadores, de toda la comunidad académica que dice cumplan ya con la ley de financiamiento universitario. La votó el Congreso 4 veces. No tienen excusa. Perdón, no tienen excusa para no hacerlo, y es algo que además no solamente fue votado reiteradamente en el Congreso, sino que además fue un clamor de la sociedad expresado en las calles muy masivamente, una y otra vez, acá y en todas las grandes ciudades del país, incluso las que no tienen universidades, porque lo que estamos defendiendo acá, y de lo que vamos a hablar también en esta presentación, es de lo que toda la sociedad genera y usufructúa como conocimiento común. No es algo de apropiación privada de lo que vamos a hablar acá. A mí, presentarla a Ceci me resulta especialmente reconfortante, porque fuimos compañeros de militancia en esta facultad, porque conozco el rigor con el que trabaja, porque la he visto crecer, ir avanzando en una carrera en la que hay muy pocas voces críticas, en un rubro especialmente en el cual las compañías construyen sus propias cámaras de eco, científicas también, y de esto da cabal cuenta el libro. Pero para presentar este volumen indispensable que les recomiendo, pero denodadamente que compren acá en la puerta y que lean apenas puedan, quiero detenerme en tres aspectos que me parece encierra esta publicación, y el trabajo previo de Ceci, que de alguna manera es la acumulación sedimentaria que hace que este libro sea tan contundente, tan denso, y de verdad tan nutritivo de principio a fin. Es un trabajo de edición. Yo, como chicato, lo único que le tengo para reprochar a Caja Negra es el tamaño de la letra, pero es una edición que francamente se nota el esfuerzo de condensación que hace, porque son conceptos muy densos de los que habla Ceci. Los tres aspectos en los que me quiero detener son complementarios entre sí. Por un lado, quiero destacar la audacia teórica de Cecilia, porque reflotar y actualizar de la manera que lo hace la teoría de la dependencia en un momento como este es algo especialmente valioso. En un mundo que desprecia la periferia, que crecientemente expresa de manera descarnada ese desprecio. Hace poco el presidente de los Estados Unidos dijo que no se iba a gastar ni un minuto en aprender ese fucking language por el español, y en un momento en el cual todo lo que remita al pasado es visto con desdén también, la verdad que rescatarlo y rescatar especialmente ese pasado
el pasado politizado y turbulento de los años 60 y 70, años en los cuales la teoría de la dependencia alcanzó su mayor auge, montada en los desarrollos previos que ya había habido en los años 40 y 50, en Latinoamérica, en nuestra región, para toda la periferia, pero para todo el mundo también, destacados autores que han sido estudiados en las universidades más prestigiosas. Bueno, esa audacia teórica es para mí lo primero a destacar en un libro como este. Es un libro que habla del futuro, pero montada sobre los hombros de gigantes. No es casual que Cecilia, con su trayectoria política y con la intervención que hoy encarna su trabajo en la arena multilateral, en la política y demás, rescate la teoría de la dependencia. Porque actualiza este libro conceptos como centro, periferia, intercambio desigual, extractivismo. En un momento dice, el centro hoy son las grandes corporaciones, no es territorial el centro. Y ese concepto es fortísimo en un contexto donde estamos atravesados por las líneas de programación de esas grandes corporaciones desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Lo segundo que quiero destacar, y voy a ser lo más sintético posible porque de verdad creo que lo mejor que podemos hacer hoy es escucharla a ella y preguntarle a ella, que esa es la ocasión, el privilegio que tenemos los que estamos acá. Lo segundo es la imaginación política. En un contexto en el cual la imaginación política es un bien escasísimo, en el cual hasta los que han protagonizado grandes gestas políticas se apichonan a la hora de plantear con todas las letras lo que piensan, o creen que en realidad eso hay que morigerarlo porque lo que viene es el centro. ¿Vieron? Siempre está viniendo el centro. Es una cosa sorprendente, la verdad. Pero en un contexto tan centrípeto para las ideas, un contexto que ahoga tanto la nota discordante, bueno, Ceci no se hunde en el campismo tan tentador para muchos. Advierte sobre la deriva china, por ejemplo, respecto del mundo del trabajo. Eso es lapidario. Yo vengo de leer trabajos donde la nube china se exceptúa de cierta crítica o se la morigera, dado que justamente es el área que escapa del control de las Big Tech, y es cierto que lo es, pero que también a mí hace poco me tocó conocer China, y bueno, en muchos aspectos de los que destaca Ceci, de las relaciones laborales, de las decisiones corporativas, de cómo esas decisiones se imbrican con los objetivos estratégicos y demás, bueno, me quedaron muchas preguntas, pero ella no se las guarda. Y señala incluso los límites de las experiencias progresistas que de rato nos entusiasman. Señala los límites de Uruguay, incluso de este nuevo gobierno uruguayo. Señala los límites de iniciativas que a priori parecerían copadas, como, no sé, la TAM GPT, y se mete muy en detalle en esas propuestas para justamente no batatear, no prescindir de la casuística para hacer un argumento teórico, pero que abarque a la praxis también. Y por último, el rigor científico. Esto es algo, bueno, imagínense a un periodista en este contexto también de los desprovistos de recursos que están en los medios, de lo bajo asedio que está la verdad en todas sus formas. Bueno, que alguien maneje, como se diría hoy, datos, factos uno atrás del otro, como hace Ceci, todo el tiempo con la cita, todo el tiempo con la referencia, todo el tiempo con la precisión. Bueno, es algo grosso, es algo que de verdad tenemos que aprovechar, porque es algo que habla de
un montón de aspectos de nuestra vida cotidiana, del trabajo, del planeta, de la propia reproducción más elemental de nosotros en tanto fuerza de trabajo, o sea, de la familia, de la convivencia democrática. Bueno, son muchos los debates que se desprenden de lo que ella enfoca, me parece, correctamente en la cima. Pero lo más importante para mí que aporta es la actualización, la proyección incluso a futuro, en línea con otros trabajos que Caja Negra nos entregó, nos abrió a los argentinos, el trabajo de los aceleracionistas, todo lo de Nix Rizek, todo el laburo de Mark Fisher. Ella actualiza una mirada crítica abiertamente anticapitalista, aunque no lo diga con el prefijo, pero muy evidentemente sin concesiones respecto de la deriva actual del capitalismo, y lo hace frente a miradas más nostálgicas que crecen, que son una lógica reacción frente a la distopía que estamos viviendo, pero que conducen invariablemente a nuevas frustraciones. Mirar al futuro con el espejo retrovisor, bueno, es algo que rara vez llevó a buen puerto, ¿no? Es algo que en general nos hace tropezar, nos hace, mirar el problema desde un foco equivocado. Hoy leía, por ejemplo, en un sitio que se llama Faro Digital, o algo así, sí, Faro Digital, a críticos del prohibicionismo de Australia respecto de las redes sociales. La política que adoptó Australia fue algo que se venía discutiendo mucho, prohibir redes sociales para menores de 16 y celulares para menores de 13. Y bueno, el balance de esta política no es positivo, según estas primeras aproximaciones. Para los que somos padres de niños pequeños es una gran discusión esta, pero por eso digo que Ceci pone el foco correcto, porque la lupa de este libro está puesta en los dueños. La lupa de este libro está puesta en las Big Tech, en cómo la persecución del lucro por parte de esas grandes compañías que, hacen no solo ejercicio de la extracción de plusvalor, sino que se apropian de valor ajeno a través de mecanismos muy novedosos, muy de esta época. Es un arma filosísima desde lo político. Es un antídoto contra la despolitización. Es una forma de entender continuidades y rupturas en ese dominio, en ese control que, como bien dice ella, no necesariamente está vinculado a la propiedad, que muchas veces está escindido de la propiedad, y que por eso a los que, acá hay un montón de economistas, a los que solemos mirar el mundo desde lo material, se nos escapan o corren el riesgo de escurrírsenos. Bueno, no es un dominio etéreo, no es un dominio puramente financiero el de las Big Tech, sino que es control y monopolización del conocimiento, control planificado del conocimiento, control que además tiende o busca propender a esa monopolización, que en definitiva es algo contra lo que va a haber que combatir toda esta generación. Y es algo importante discutirlo acá, discutirlo en este contexto, especialmente interesante discutirlo acá y en este contexto, porque estamos en un lugar donde se produce conocimiento. Entonces, ese conocimiento, cómo se genera, cómo... hay una palabra en un momento que
que usás, Ceci, que habla del descubrimiento como una cosa fortuita. Sí, la serendipia. La serendipia. Lo que explica en un momento, hablando ya de tecnología y de la economía política de la investigación universitaria y del desarrollo tecnológico en general, es que los descubrimientos, los avances, es algo que también hizo mucho hincapié en el ensayo que escribió para El país que quieren los dueños, Ceci. No son de casualidad, no son de momentos eureka. El conocimiento, y esta es otra gran enseñanza de este libro, se desarrolla planificadamente, asignando recursos, estableciendo prioridades, fijando rutas. Bueno, eso es lo que las Big Tech están haciendo de modo más antidemocrático que nunca. Es lo que se están apropiando del saber que hemos sabido conseguir, valga la redundancia, en los humanos a lo largo de muchas generaciones, y está llevando eso a niveles de concentración del ingreso y de la riqueza que son inéditos en la historia de la humanidad. Bueno, este libro pone en negro sobre blanco todo eso, y de verdad creo que la ocasión de poder discutirlo acá es una reivindicación, por un lado, de lo que se hace en esta facultad, en la universidad pública en general, y por otro lado del nivel de profesionales que puede manufacturar, que puede sacar como su producto todavía nuestro tan vilipendiado y tan atacado sistema educativo, y concretamente, muy específicamente, nuestra educación superior, pública, gratuita y de calidad que estamos defendiendo acá. Gracias por estar acá, y toda suya, Cecilia Ricard. Hola a todos. Esto no anda. A ver. No, es que esto está apagado. Hola. Ahí está. Hola a todos. Ahí va. Muchas gracias a todos por venir y por interesarse en discutir sobre política con fundamentos en el momento histórico en el que estamos. Lo decía ayer en un momento hablando con un grupo de colegas, un periodista de perfil arranca la entrevista, me mira y me dice: vos en realidad escribiste un libro político. Y digo, sí. Entonces sí, me parece que todo libro académico es político. Y me gustaría empezar por ahí. Me gustaría empezar por esa ficción de que el conocimiento, la ciencia, la tecnología son neutrales. Y esto no me estoy refiriendo solamente a las ciencias sociales, me estoy refiriendo a todo desarrollo científico-tecnológico. ¿Qué pregunta nos hacemos? ¿Desde dónde la hacemos? ¿Por qué nos interesamos por un tema y no sobre otro? ¿Qué métodos usamos? Más aún hoy, que cada vez se impone más utilizar inteligencia artificial para absolutamente cualquier disciplina, cualquier campo del saber, que reemplaza no solo a las disciplinas científicas, que también se propone reemplazar al arte. Digo, ¿desde dónde nos hacemos la pregunta cuando hacemos producción creativa? Influye en el conocimiento que estamos produciendo. Ni hablar que también influye quién lo financia. Y uno podría decir, bueno, pero quizás los investigadores están igual, no es que les ponen una pistola en la cabeza a los que lo financian. No, sí, claro que no. Pero quienes reciben muchas veces el financiamiento son quienes ya están enmarcados dentro de producir ciertos tipos de saberes que favorecen un sistema en donde, en vez de pensar en los contextos socioeconómicos, en los problemas sociales y más generales, por ejemplo, que favorecen la proliferación de enfermedades, que es una de las discusiones, ahí los veo sentados a Mati y a Fede, además. Aunque este libro trabaja mucho de economía digital, parte de mis investigaciones muestran cómo esto mismo lo podemos observar en el campo de la salud. Y ahí, en un trabajo con ellos y otros colegas, aprecia muy claramente cómo la agenda de investigación en el área de la salud está también dictada por las grandes farmacéuticas. De la misma manera que el tipo de inteligencia artificial que tenemos hoy está dictado por las gigantes tecnológicas. Y está dictado con una búsqueda que no es solo del lucro, sino también de control.
de control más allá de la propiedad, de control y de favorecer acuerdos políticos con ciertos gobiernos. Estas son las mismas empresas que ocuparon un rol central ofreciendo tecnología a Israel para el genocidio del pueblo palestino, que sigue en curso. Me parece que cuando pensamos a veces como usuarios, usuarias de tecnología y vemos a las plataformas, las redes sociales, por supuesto que hay una dimensión, digo, yo vivo en Londres, si yo no tuviera ningún tipo de acceso a Internet, no podría comunicarme con mi familia que está ahí en la primera fila y no podríamos mandarnos fotos, no podría tener un vínculo tan cercano con mi sobrino. Digo, claro que hay que reconocer que parte de por qué estas empresas son tan poderosas es porque ofrecen soluciones. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar son dos cosas. Una, ¿cuál es el costo de esas soluciones? Y la otra es quién realmente paga esos costos y quién realmente desarrolló esas tecnologías. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer el despojo y la apropiación de conocimiento. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que, aunque nos den, al mismo tiempo son estas mismas tecnologías las que controlan cada vez más en el lugar de trabajo, las que generan adicción en las redes sociales, porque ese es el modelo de negocio, las que se utilizan para la guerra, para ahora que el gobierno de Estados Unidos puede utilizar inteligencia artificial para decidir de manera automática a dónde va a disparar, la misma inteligencia artificial que a veces cuando le hacemos una pregunta te tira fruta. Imagínense tirar fruta cuando de lo que se trata es de identificar un target bélico. Entonces, no es solo un problema de los usos de la tecnología. Y quiero hacer hincapié en esto en relación a que la ciencia y la tecnología nunca son neutrales, porque muchas veces aparece, hay por ejemplo, podemos decir, bueno, a mí me gusta usar el ejemplo del reloj o el cronómetro. Bueno, con el cronómetro puedo correr una carrera, medir mi velocidad, si estoy mejorando o no contra mí misma, etcétera. Digo, un uso bueno. Pero el cronómetro obviamente también tiene toda una historia en la fábrica y de control y disciplinamiento de los trabajadores. Sí, eso efectivamente es así. Pero la bomba atómica, no hay ningún uso positivo de la bomba atómica. Entonces digo, cuando se decide producir modelos de inteligencia artificial generativa, que son los modelos que están detrás de, por ejemplo, ChatGPT, que no es lo mismo que un modelo de inteligencia artificial que detecta si un pago es fraudulento o no, en un pago electrónico. Es un tipo específico de modelo de inteligencia artificial que está diseñado, para empezar, para que le sirva a todos y cada uno. ¿Para qué? Para poder el mismo tipo de modelo venderlo una y otra vez. La dimensión donde los usuarios finales lo pueden usar gratis va de la mano con convencer a todos esos usuarios finales de que tienen que sí o sí usar esa tecnología y que después la adopten de una manera más inmediata y flexible en el ámbito de trabajo. El negocio de estas grandes empresas, aunque a veces parezca que solamente son las redes sociales, las plataformas, etcétera, el negocio es subordinar y venderle su tecnología a otras empresas. Y para eso necesitan que todos ya seamos usuarios cautivos. Y el problema de la inteligencia artificial generativa, y por qué no es un tipo de modelo de inteligencia artificial que tengamos que celebrar, es que en definitiva lo que reemplaza es nuestra capacidad de pensar. Reemplaza nuestra capacidad de pensamiento crítico, autónomo. Y obviamente que si tenemos capacidad de discernir, podemos decir, bueno, yo le voy a dar solamente para que me pula un mail, yo le voy a decir que me ayude a mejorar la traducción al inglés, y eso va a estar bien. Bien desde el punto de vista de mi capacidad cognitiva, podríamos decir, mal también desde el punto de vista planetario, porque deberíamos tener mayor conciencia también, cosa que a las empresas les gusta también esconder, de cuál es el costo ecológico de cada una de esas búsquedas. Pero el problema es, y lo decía Sale en relación a la educación y las redes sociales, pero redoblo esa apuesta, que es, ¿qué pasa con las generaciones futuras? ¿Qué pasa con las personas que nacen después de 2020, fines de 2022, cuando ya se lanzó ChatGPT? Esas personas que en algunos casos van a estudiar con la inteligencia artificial generativa, van a tener una capacidad mermada de pensamiento propio y crítico, en un mundo que cada vez lo exige más, porque cada vez efectivamente hace falta más imaginación en todos sus sentidos. Y cierro esta primera intervención con eso. Me parece que también hace falta muchísima imaginación política. El libro abre preguntas, contribuye en esa clave, es parte de una búsqueda nuestra de toda la vida, intentar pensar qué hacer y de seguir dándole vuelta, aunque las respuestas siempre sean complicadas y las propuestas siempre parezcan inalcanzables. Pero me parece que si hay una invitación que me gustaría hacerles a todos ustedes es a no conformarse. Una de las cosas que más escucho en general cuando hablo con representantes de distintos gobiernos y también con otras personas es, bueno, pero dame un ejemplo de un país, un lugar en donde las cosas se estén haciendo bien.
Y uno podría decir, ok, necesitas alguien que te banque, querés aprender del ejemplo, que está muy bien también, pero me parece que también nos habla de esa falta de imaginación política, de esa falta de animarse, de esa falta de querer comprometerse con hacer algo muy disruptivo y distinto. Y el problema que tenemos es que hoy ya hay gente haciendo algo muy disruptivo y distinto, pero esa es la extrema derecha. Esas son las nuevas formas de fascismo contemporáneas, que sí rompen con las instituciones, con todo lo establecido, pero lo hacen para peor. Para peor en un contexto donde, digo, yo no podría estar más agradecida de haber estudiado en la universidad pública, gratuita, de calidad y laica, pero tengo que también decir que no se lo debo solamente a las personas que pagan sus impuestos, porque además del financiamiento universitario, yo estudié con un montón de docentes ad honorem, personas a las que no les pagaban un salario. Nosotros mismos trabajamos durante muchísimos años con Ale y un montón de las personas que están acá sentadas como docentes ad honorem. Entonces, me parece que tenemos que redoblar, obviamente en este contexto, la apuesta por la educación pública gratuita de calidad. Es desde ahí, en parte, es una trinchera, es un campo de batalla, así como lo es también el Estado. Digo, en esas Ale y Cecilia de hace 15, 20 años, quizás nos costaba más pensar en, tuvimos nuestros momentos incluso de boicot a elecciones y demás, y creo que una de las cosas que aprendimos con el tiempo es a tratar de ser todavía más, de tratar de irrumpir y transformar absolutamente todas las instituciones. Y hoy el Estado tiene una responsabilidad y un rol a jugar. No significa que uno va a confiar ciegamente en quien gobierne, nunca deberíamos hacerlo. Hay una tarea enorme por no solo reconstruir y repensar al Estado, sino más en general a lo público y a la democracia, pero me parece que esas son batallas a las que nunca podemos ni rescindirnos, ni claudicar, ni creer que pueden esperar a un hipotético mañana que si no peleamos por generarlo, nunca va a llegar. Así que, nada, eso. Gracias por estar acá. Bueno, vamos... Perdón, la carraspera, son días de mucho trabajo, además de cambio de clima. Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a tirar unas primeras preguntas para Ceci, para que ella desarrolle, y luego les voy a pasar la posta a ustedes, para maximizar la cantidad de tiempo de debate. Nosotros, venimos conversando sobre esto, yo la vengo entrevistando cada vez que viene, como si fuera un promotor prácticamente. Pero hay algunas cosas que quizás en este ámbito podamos profundizar un poquitito más. Entre los usos de la inteligencia artificial inquietantes que aparecen en este libro están los usos disciplinarios del trabajo. Hay todo un capítulo dedicado al trabajo en el libro. Todo el capítulo está buenísimo, de hecho cita un montón de estudios muy recientes respecto de qué tipo de trabajos está reemplazando o está cambiando la inteligencia artificial. Lo veo ahí a Lipe, hay un montón de programadores que me vienen contando cómo esto ocurre en las últimas semanas en su vida, así que el libro en ese sentido es actualísimo. Pero en un momento menciona el caso del banco Lloyds del Reino Unido, de allá donde vive Ceci, y esto me pareció alucinante. Es de fines del año pasado, y lo que cuenta es que el banco Lloyds comparó los datos de consumo de las cuentas de más de 30.000 empleados que tiene en el Reino Unido con los datos de consumo de todos sus clientes, que son millones en el Reino Unido. Como encontró que sus empleados eran más resilientes financieramente que la media, les dieron esta información a los negociadores de la paritaria para que la empujen a la baja, básicamente, para que frenen los aumentos salariales y le saquen esa ventajita, tacherismo del siglo XXI. Me parece, porque es la mina de carbón en el algoritmo. Me pareció alucinante eso, Ceci, y te quiero preguntar si ves
a futuro proyecciones, potencialidades, diría un empresario, un gerente de recursos humanos, potencialidades de este tipo de uso para las que nos tengamos que ir aclimatando. No, efectivamente, el caso ilustra justamente cómo ni siquiera los trabajadores en un sector formal, con ciertas capacidades, con ciertas habilidades, capacidades, etcétera, se salvan de ser sujetos, sujetas, porque digo, ya sabemos, si yo hubiera contado ahí, bueno, los choferes de Uber son obligados a trabajar más en ciertos momentos del día porque se utilizan algoritmos para pincharlos, algoritmos para que vayan más rápido, digo, los bloquean si no responden de la manera que quieren los que manejan en última instancia Uber, etcétera, etcétera. Digo, creo que no hubiera sorprendido a la mayoría porque estamos acostumbrados en alguna manera que los eslabones más débiles, que el trabajo precarizado sea siempre sobre el que recae mucho más también el control, la disciplina. Y de hecho, si te pones a pensar en la historia, esta división entre los que piensan y los que hacen, que viene desde el taylorismo, es una división que hoy se recrudece todavía más, porque ese reducido grupo de trabajadores que mantuvieron capacidades de pensamiento dentro del ámbito de trabajo, de por lo tanto decidir, de por lo tanto tener más control. Este libro es lo que pone, me parece, sobre el tapete, y lo digo un segundo y vuelvo a la pregunta del trabajo, es ¿quién está en control? Porque las tecnologías digitales son tecnologías de control. Entonces el ejemplo muestra que teniendo ese acceso a los datos, es el Lloyds, es la corporación la que está en control, la que puede controlar a un nivel que del detalle incluso, porque podría hasta haber hecho perfiles de empleados y decir, bueno, los que trabajan en tales sucursales o los que trabajan en tal o tal puesto, porque puede hacerlo, porque tiene esos datos. Entonces, este tipo de ejercicio, digo, me parece que no se escapa nadie. No se escapa ni siquiera las propias personas que trabajan dentro de las gigantes tecnológicas, de ser también ellos mismos sujetos de este tipo de prácticas. Entonces me parece que ahí es donde quizás frente a la desgracia genere más unidad, no lo sé, pero decididamente hace falta más sindicatos, una de las cosas destruidas en el Reino Unido, entre otras cosas. Hace falta mucho más organización entre trabajadores. Digo, por ejemplo, me parece que también hace falta repensar cómo se organizan los sindicatos y los trabajadores. No es una lucha solamente salarial, no es una lucha solamente por los derechos laborales en el sentido histórico, es una lucha también por qué tipo de tecnología o no se puede usar en el lugar de trabajo para, en última instancia, controlarte a través de esa tecnología. Entonces, digo, el ejemplo del Banco Lloyds no es un caso aislado. Es un ejemplo que se filtró de prácticas que cada vez son más habituales. Digo, las prácticas de Uber ya se usan en sectores análogos, digo, como el del supermercadismo, en IKEA. Digo, hay ese tipo de prácticas de presionar y ver dónde va cada trabajador, qué hace y seguirlo. Ya es práctica cotidiana en muchos ámbitos. Me parece que en la medida que haya que haya más docilidad ex ante, va a ser todavía mucho más difícil encontrar alternativas. Entonces, digo, ahí me parece que no solo regulación, sino también parte del antídoto es la organización de los trabajadores. ¿Qué hace un sindicato cuando se entera de que le van a dar menos aumento salarial porque consideran que se pueden ajustar el cinturón mejor y más? Bueno, la segunda me la arruinó en la presentación porque iba a preguntar eso de cuál es el lugar a donde vos ves que se estén haciendo bien las cosas y ya si la hago quedo como un goma. Pero puedo decirte algo si querés de eso. A ver. Mira, lo que sí creo que tenemos que hacer es mirar más a América Latina. Lo primero que diría es eso. Hay una suerte de obnubilación con Europa en particular en estos temas, diciendo Europa es la que está haciendo todo bien, regulando, etcétera, etcétera. La verdad es que la respuesta es que no está haciendo todo bien. Hay un montón de fallas en toda la regulación, empezando por, que incluso aún regulando, después no aplica las regulaciones. Así que si hay una enseñanza de Europa es que si vas a regular, lo importante es después aplicar la regulación, claramente. Pero me parece que aparte de eso, hay en América Latina oportunidades en dos sentidos. Cuando nos damos cuenta que en América Latina existe una empresa como Mercado Libre, por ejemplo, la podemos mirar de dos maneras.
La podemos mirar como lo que en definitiva es una cómplice del subdesarrollo, pero también podemos darnos cuenta que ahí están trabajando un montón de personas con un montón de capacidades y no son las únicas que hay en América Latina. En las universidades, en el CONICET, en un montón de espacios en Argentina hay gente con capacidades para pensar proyectos de desarrollo, para contribuir a un proyecto distinto con sus conocimientos. Entonces, lo primero que digo es, hay capacidades. Lo segundo que digo es, no es una solución para un solo país, definitivamente. Y entonces, ¿desde dónde puede empezar América Latina? Bueno, puede empezar por lo que le quede de ARSAT en Argentina, puede empezar por Antel, que es una empresa de telecomunicaciones y que tiene centros de datos en Uruguay, puede empezar por las capacidades de desarrollo de software de las empresas públicas brasileras, puede empezar por instrumentos o herramientas de política que son de tecnología digital, como el visor territorial de Chile, que quizás la mitad de las personas que están acá me escucharon contarlo varias veces, pero me parece que es un ejemplo no solo de capacidades locales, sino además de capacidades públicas, porque cuando se habla de falta de talento, donde más se redobla es en el sector público. Como si en el sector público las personas no tuvieran capacidades. Y digo, esto hay que dar batalla a ese sentido común, porque ese sentido común es falso. Y además de que es falso, hay pruebas que lo evidencian. Digo, en Chile, mientras al mismo tiempo el gobierno de Boric, una parte del gobierno atraía la inversión de centros de datos, que en realidad es una nueva forma de extractivismo de la naturaleza, al mismo tiempo otra parte del gobierno desarrolló lo que llaman un visor territorial, que básicamente es un mapa de calor. Proyectaron sobre el territorio chileno más de 80 variables socioambientales para identificar dónde es peor instalar un centro de datos, dónde podría ser compatible y dónde no. Es una herramienta para planificación. Es una herramienta para hacer planificación urbana, planificación industrial, es una herramienta para hacer planificación democrática y me parece que es por ahí. Retomando incluso, hablando de planificación democrática, proyectos fallidos, entendiendo por qué fallaron, como el de Cibercin, que no solo falla porque a Allende lo derroca un golpe militar, el de Pinochet, obviamente, sino además porque se trató de una solución que no era necesariamente democrática, en el sentido de que no habría a los trabajadores en sentido amplio las decisiones sobre el proceso de planificación. Y hoy hasta tenemos las tecnologías para avanzar en esos procesos y para decidir qué tecnología queremos, cuál no queremos, qué datos queremos que se recopilen, cuáles no queremos. Entonces, de lo que se trata para mí es de democratizar eso, el proceso de toma de decisiones sobre cuál es la ciencia y la tecnología que quiere Argentina, para qué y para quién, como diríamos con muchos en esta sala en nuestra historia de militancia. Ahora, la adopción de determinadas herramientas de tecnología incorporadas en políticas públicas, ¿es algo en lo cual también América Latina se punta? Pienso en PIX, por ejemplo, en Brasil. Pienso en las billeteras públicas que hay acá en Argentina, en cuenta DNI. Y lo que generó en su momento, por una política de descuentos direccionados bastante elemental, ¿no? Bastante básica, con un fondeo bastante tradicional y promociones que, por algo generaban las colas que generaban. ¿Ves ahí una potencialidad inversa a la que te preguntaba antes desde la patronal? Diría que en esos casos lo que hay de distinto es que se trata de servicios digitales. Y muchas veces esos servicios se desarrollan sin pensar en la infraestructura, sin pensar en todo el ecosistema. Entonces el problema es que terminan migrando a las plataformas de Amazon Web Services o de Microsoft o de Google. Y no significa que la solución no sea buena. El problema es que no podemos pensar solamente en servicios para la ciudadanía sin pensar al mismo tiempo en dónde se van a insertar en un entramado más amplio. Y me parece que la otra pregunta central es, más allá de los servicios específicos, que estas tecnologías son tecnologías de gobierno, son tecnologías para la toma de decisiones, no solo para el usuario o la usuaria final. Entonces, si el gobierno pone el eje, como el gobierno de Brasil, en desarrollar desde el Banco Central PIX, pero a la par tiene y firma más convenios con gigantes tecnológicas para su propia operatoria, o lo mismo en el caso de India, del cual se habla muchísimo y en el libro lo retrato y lo sintetizo. Se habla todo el tiempo del India Stack como, esta es una solución alternativa, soberana. Bueno, la mitad de
de las distintas plataformas en realidad ya están dentro de Oracle u otras empresas. Lo que sería el PIX, que se llama UPI, que es la cuenta, algo similar, no es exactamente cuenta DNI. Bueno, el UPI se accede a través de Google Pay o de una plataforma similar de Walmart. Entonces, digo, claramente ahí lo que podría haber sido una solución, lo que podría haber contribuido, al final termina siendo, es lo mismo que le pasa a la TAM-GPT, termina siendo parte de un engranaje donde las mismas empresas que concentran el capitalismo mundial terminan dictando qué tecnología se produce y se apropian de los beneficios. Y el segundo elemento es la prioridad. ¿Es desarrollar servicios digitales para la población la prioridad que tiene que tener hoy un gobierno que se proponga el desarrollo? Yo digo que no. A la mayoría de los que estén acá les puede parecer genial tener servicios digitales. A mí me parece que lo que tiene que asegurar es su capacidad de gobierno y para eso tiene que asegurar que tiene, en relación a estas tecnologías, que tiene la tecnología que necesita distinta de la que ofrecen estas empresas en las escuelas, en los hospitales, que tiene posibilidades de hacer sus funciones básicas con tecnología que no sea indirecta o directamente dependiente de otras empresas. No solo por una cuestión de que te pueden hacer te bajo la persiana. Eso por supuesto, y de hecho hay un ejemplo que ya es mundialmente conocido de cómo Trump le dijo a Microsoft que le cortara el servicio a la International Criminal Court que estaba investigando el genocidio en Gaza. Entonces, básicamente, la persona que estaba investigando se levantó un día y no podía ni acceder a su correo electrónico. Eso efectivamente puede pasar. Y también tener los datos sensibles del gobierno dentro de una plataforma, dentro de un centro de datos de una empresa extranjera, si es de Estados Unidos o si es de China, los dos países tienen regulación que les permite a sus respectivos gobiernos solicitar acceso a los datos en casos justificados, etcétera. Pero, digo, si mañana Trump decide que quiere acceder a todos los datos por la justificación que quiera, podría. Digo, esos problemas existen, pero de fondo, además, hay otro problema más, que es que nos coarta toda posibilidad de decidir qué tecnología queremos. Y eso vuelve a lo que yo decía antes, a la discusión de que la tecnología no es neutral. No da lo mismo decir que vamos a gobernar con un software desarrollado por Microsoft con ciertos intereses, a decir que lo vamos a hacer desarrollando tecnología en función de las necesidades y cuando eso responda a las necesidades de América Latina, de la Argentina. Y el resultado definitivamente no tiene por qué ser que todo se tiene que producir en Argentina. No sería posible tampoco. Digo, el resultado, la discusión no es tanto de, no solo no es de territorio solamente, sino que no se ciñe obviamente a la nacionalidad, porque digo, si Mercado Libre fuera, si en vez de Amazon Mercado Libre ocupara ese rol, ¿sería distinto? No. Entonces no es una cuestión tampoco de la nacionalidad, es una cuestión de quién gobierna, quién decide. Y como estas tecnologías son fundamentales, porque para gobernar hace falta información, hace falta que los datos informen, que den sentido, y para procesar esos datos hace falta tecnologías de la información, es indefectible que se democratice el ámbito de decisión sobre qué tecnologías se tienen, cuáles no, y que se decida después construir bienes públicos en los eslabones claves de esas cadenas para que no pueda pasar que si después se desarrolla tal o cual servicio desde una empresa privada, desde el sector público, desde la universidad, termine tarde o temprano beneficiando a las mismas empresas de nuevo, que son otra vez las más poderosas del mundo. Bueno, esto que acaba de pasar es algo que les digo, te pasa al leer el libro. Uno se va entusiasmando con algo, con alguna arista de determinadas respuestas frente a lo que pasa, y viene Ceci y te baja ¡plum! Así te dice, no, eso también es una porquería. Es espectacular porque es como ejercicio intelectual, es muy nutritivo de vuelta. Uno todo el tiempo está buscando, más en un momento de incertidumbre como este, referencias, y bueno, la verdad que las hay muy pocas, ¿no? Esta idea del cliente perpetuo, de la membresía de Netflix de la que no te podés bajar, es una idea que navega todo el tiempo el libro. Y te advierte eso, eso que vos estás pensando que te independiza, en realidad te ata todavía más a ese abono que no, a nosotros. Yo la primera vez que pagué almacenamiento de Google dije, esto no lo voy a poder dejar de pagar nunca. ¿Qué onda? Sí, son pocos dólares, pero ¿hasta cuándo? Y cada vez es más, qué sé yo. Entonces, bueno, la verdad que el foco es muy preciso, está buenísimo. Te voy a hacer una última para cumplir el pacto que
que hicimos tácitamente con la audiencia, dejarles lugar para que pregunten también ellos, que tiene que ver con lo individual. Es medio naif si querés, pero es algo que por algo vendió tantos ejemplares la generación ansiosa, ¿no? Porque la solución a la mano, eso que vos podés hacer siempre tienta. Yo no digo que eso vos lo debas proveer acá, ni nada, ni siquiera que sea tu campo. La verdad que el aporte ya es un montón el que haces en el libro. Pero en un momento mencionás un laburo de la Universidad de Cornell, que a mí me impactó mucho, que dividió a tres grupos, un grupo, digamos, en 3 subgrupos, a los cuales les encargó que escriban un ensayo. A unos usando inteligencia artificial, al otro usando motores de búsqueda tradicionales de Internet y al otro usando libros. Les metió encefalógrafo a los 3 y encontró lo que todos tememos, que es que los de inteligencia artificial mueven mucho menos las neuronas que los otros 2 y que el que más neurotransmisiones detecta, el que más impulsos eléctricos tiene, es el que usa los libros. Ante eso, que parece incluso una obviedad, ¿no? Porque, yo uso Waze y me olvidé cómo se llama la calle de la vuelta de lo de mi vieja, y ya sabía, porque ya me lo contó Benazayag, esto, que hay estudios sobre el cerebro de los taxistas, de los conductores de plataforma, que muy fácilmente se pueden dividir con grupo de control en el que usa Waze y el que no. Si vos tenés algún nivel de profilaxis digital frente a estas porquerías que se nos meten por todos lados y que además nos hacen discutir. Yo discuto, les voy a contar una intimidad. Yo discuto porque alguien en casa está de acuerdo con que ChatGPT a veces les cuente un cuento a Manuel y a Maite, o nos recuerde una fábula y entonces se las contemos, o incluso que le hagan una pregunta, y a mí me pone muy nervioso. Así que nada, te dejo esa pregunta. Si algo en tu vida cotidiana, que no lo contás en el libro, pero si haces algo para cuidarte de esa contaminación. Bueno, va a parecer que esto está armado, digamos, pero la verdad que lo que hago es leer libros. Y está ahí sentado mi compañero, mi familia. Digo, leo libros. La verdad que lo mejor que me pasó fue como antídoto a estas discusiones. Digo, es saber que uno puede seguir leyendo, digo, de tantos temas y lo que te inspira y cómo te cambia tu forma de pensar. Porque la inteligencia artificial generativa lo que va a poder hacer cuando le pidas un cuento va a hacer regurgitar sobre los cuentos existentes con los que se entrenó alguna versión que no va a dejar de ser lo que ya existe. Es completamente distinto inventar un cuento. Y ahí, digo, podrás usarlo de vez en cuando, porque la verdad que también hay una cuestión que es, claramente la solución no es individual y la vida de las y les trabajadores hace que uno esté mucho más susceptible. Digo, y ni siquiera hay que ir tan lejos a contar el cuento, con Mercado Libre. Digo, claramente no se trata de ponernos un látigo en la espalda y decir, no, yo compré en Mercado Libre, ¿ahora qué voy a hacer? Otra pelea cotidiana. Digo, claramente en la medida que uno puede, tiene que evitarlo. Pero por otro lado también hay que entender las limitaciones económicas, sociales, el cansancio, y que la solución no es individual. Pero si vos me preguntás por qué escribo libros, diría que porque leo libros, porque me parece que es fundamental hacerlo. Y leer sobre cosas que no sean necesariamente mi campo específico del saber. Entonces, por eso decía que parece que está armada, porque es como una invitación a leer mi libro. Pero sin dudas y voy a aprovechar esta oportunidad, no lo quise decir antes, soy una... para los que no me conocen, pensarán que... o me hacían un chiste desde Caja Negra de que si yo tenía sentimientos. Porque hablo mucho y muy rápido y muy... y aseverativamente además. Pero soy una persona muy sensible. Entonces si empezaba por los agradecimientos, iba a llorar. Entonces me pareció que era mejor
no hacerlo e ir directamente a las preguntas. Pero sí, por si después me olvido de decirlo, y dada esta ocasión, mis gracias infinitas a Caja Negra. Me parece que este tipo de proyectos que da muestra de las capacidades de Argentina, de nuevo. Caja Negra es una editorial que no tiene comparación con todas las editoriales que yo conozco del mundo anglosajón, por ejemplo. Es infinitamente mejor. Hacen un trabajo que es un trabajo editorial, pero a todo nivel. Desde la prensa que está ahí Javiera, yo no puedo creer la cantidad, digo ya, perdón a toda la gente que ya está harto de verme en medios de comunicación, porque yo, tampoco es que digo tantas cosas distintas todo el tiempo. Digo, institucional, Nico que estaba sentado acá, los contactos con un montón de gente, no es solamente Fango y Diego que lo desarrollaron o el trabajo editorial y de corrección minucioso de Sofi. Digo, me parece, bueno, Diego también hizo un trabajo de comentarios y de discusión con el libro. Este libro es Caja Negra, este libro realmente para mí se volvió infinitamente mejor gracias a los aportes de Caja Negra. Y me parece que si hay un llamado a hacer de que lean libros, no hace falta que lean me encantaría, pero sí lean Caja Negra y lean libros en general, eso diría. Bueno, ¿cómo hacemos? Hay micrófonos. Todavía hay micrófonos. Así que aprovechenlos. Preséntense, si quieren, brevemente, al preguntar. Y eso, en lo posible... Sí, perfecto. Así todos pueden... Ale, Cecilia, tanto tiempo. No llegué a leer todo tu libro. Ahora, celebro este tipo de discusiones, más en este contexto de que estamos transitando estas transformaciones. En tu libro planteás que la IA no tiene un aumento de productividad. Yo voy por otro lado, que fueron ustedes, pero bueno, era lo que me surgió del libro. Que no hay un aumento de productividad porque no se ven crecimiento, no hay productividad agregada a nivel estadísticas. Por otro lado, en espacios micro, trabajadores individuales, sectoriales, sí se está viendo un aumento de productividad capaz individual. La pregunta más que nada es cómo explicás, o sea, cómo lo pensás ahí, si ese aumento de productividad micro en sectores que todavía, en mi opinión, todavía falta escala. Si vos pensás que no va a haber ese salto de lo micro a la escala agregada, a la productividad agregada, o, digamos, es un problema de estadística. No es un problema de la estadística. Digo, más allá de que hay problemas de la estadística, lo que hay es una segmentación cada vez mayor del mercado laboral en más niveles, donde las personas que estos sectores micro en los que hay ganancia de productividad y se desplaza, por lo tanto, trabajadores, esos trabajadores, trabajadoras, no se quedan necesariamente desempleados, por lo tanto, porque si se quedaran desempleados no aparecería en la estadística del crecimiento. Si solo quedaran empleados todos los que sí crean valor, digo, es nada, un tecnicismo económico. Pero ¿a dónde van esas personas? Esas personas van, por ejemplo, a ser choferes de Uber. Y esas personas van y son automáticamente empleadas. En un sector como la informalidad, en un sentido más general, es un sector que absorbe constantemente empleo. Históricamente lo ha hecho, piensen en las personas que son vendedoras ambulantes. Pero hoy no hace falta ser vendedor ambulante. Vos si tenés un dispositivo electrónico y algún tipo de medio de transporte, podés ser chofera de Uber, podés hacer lo mismo con Rappi para hacer delivery. Y obviamente que haya más personas que automáticamente están en la calle, recorriendo las calles para hacer entregas, etcétera, aun cuando pueda haber por otros hechos un aumento en la cantidad de viajes que se demandan o la cantidad de pedidos que se está demandando, en el total lo que tenés es muchos más trabajadores para más o menos la misma cantidad de viajes, de deliveries, etcétera. Entonces, es en ese sector donde baja la productividad y en el neto tenés un efecto donde no ves en el agregado un aumento de la productividad. A eso, además, en el libro le agrego otras discusiones más que van más allá de lo específico de la inteligencia artificial y que refieren más estructuralmente al estancamiento secular por el efecto de la diferenciación del capital, en palabras de Pablo Levin, que estaría muy bien recordarlo además en esta casa de estudios. Hay algunos profesores que hay que recordar especialmente en esta casa de estudios. Hay otras partes de esta universidad, de esta facultad en particular, que es mejor olvidar, como por ejemplo la franja morada.
Listo, lo dijo. ¿Quién más? Pues yo. Hola, soy Lipe, soy programador. Velo se asustó. Yo quería saber, lo que yo veo es que cada vez se meten más adentro, ¿no? Primero era un driver de una impresora que no podíamos cambiar, después nos empezaron a vender los servidores y solo podemos poner, para hacer algo de calidad y bueno, realmente solo lo podemos poner en esos 3 o 4 que venden servidores. Ahora yo para trabajar tengo que pagar una suscripción de al menos $150, la de 30 es malísima, no, la traté de usar ayer, no pude, ¿verdad? Tengo que pagarle $150 a Claude, pero porque tengo un plan al que ya estoy llegando al tope. Ya Claude empezó a poner en los PRs que el autor de lo que yo hago somos Claude y yo. Mi miedo es, ¿cómo ves por dónde nos van a entrar lo próximo? ¿Cómo se van a quedar? ¿Con qué más se van a quedar? ¿Van a venir y van a decir, che, todo lo que haces, si querés usar esto, nos tenés que dar la mitad del copyright o del authorship? Bueno, gracias Lipe por tu pregunta, además por la vivencia de tu propia experiencia como programador. ¿A dónde los veo que van a ir? El paso siguiente lo veo no tanto necesariamente en la experiencia individual como en la subordinación de los estados. Lo que veo, y parte de lo que advierte el libro es en cómo a cada vez más el cliente al que están apuntando. Las grandes empresas ya están ahí adentro, los programadores ya están todos ahí adentro, desde pequeñas, medianas empresas. ¿Dónde tenés otro cliente grande que al que vas a someter de esta misma manera? Parte de lo que veo, y sobre todo en un contexto de crecimiento de la convulsión geopolítica, es que para estas empresas es una oportunidad para venderse como las que tienen el mejor software de ciberseguridad, las que tienen, un montón de soluciones para que el Estado no se preocupe por la tecnología, entre comillas, y que se encargue de lo suyo, cuando en realidad el efecto va a ser que no va a poder encargarse de lo suyo de manera autónoma e independiente, porque va a tener que aceptar las reglas que le impone la tecnología que usa. Entonces, si me preguntás a dónde veo la prioridad de las empresas ahora, la veo más ahí. Sí, no veo un proceso de reemplazo absoluto de los trabajadores, porque siguen necesitando claramente de la materia gris, de que sigas creando parte del conocimiento que después se van a apropiar y monetizar. En una investigación que terminó ahora hace poco sobre cómo se relacionan Amazon Web Services, o sea, Amazon con Netflix, aparece muy claro cómo en ese vínculo va Amazon Web Services creando nuevos servicios que después vende en función de lo que va viendo que necesita Netflix. Entonces, ese engranaje a escala planetaria lo veo mucho mayor, y para eso necesitas que haya alguien del otro lado que esté codeando, que necesite algo. Y si me preguntás otra cosa que veo, obviamente es una fragmentación cada vez mayor. Unas pocas personas que van a conservar el buen trabajo de ingeniero de software, y muchísimas más personas que van a tener trabajos cada vez más chotos, la verdad. Porque vos, como desarrollador de software, te van a pedir que labures como si tuvieras 15 agentes de inteligencia artificial ahí operando para vos. Hola, buenas tardes. Gracias, Ceci, por compartir el fruto de tu trabajo con todos nosotros. Yo tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con el ámbito de lo que pasa fuera del espacio de trabajo, tal vez, en el momento en el que estamos produciendo o reproduciendo nuestra propia subjetividad, ¿no? Como que sabemos que cada like o cada segundo de más que pasamos de más o de menos en un contenido genera un dato, y que luego eso se utiliza para alimentar algoritmos y vendernos más o mejor ciertos productos. Entonces yo me preguntaba respecto de ciertas discusiones que hay desde la economía política, el marxismo, la teoría crítica. ¿Cómo entendías vos esos procesos? Porque hay quienes los entienden como un momento de apropiación de renta, que podría ser muy importante en semejanza con la renta de la tierra o la renta minera para el caso de Latinoamérica. Hay quienes lo entienden como, somos los trabajadores los que estamos generando esos datos, entonces se nos está robando valor por ahí. Hay quienes dicen, esto se puede entender como una externalidad porque surge como un residuo en el ámbito de la circulación. Quería saber si vos tenías algún comentario respecto, no solamente por qué categoría o nombre usar, sino cómo cambia eso el diagnóstico y el quehacer. Y la segunda pregunta tiene que ver con el quehacer, ¿no? Como que yo también veo esta segmentación y pareciera que necesitamos cada vez más elementos cognitivos o más herramientas para entender todos estos procesos que son súper complejos y vos los presentás muy bien.
pero hacen falta muchas herramientas para eso y al mismo tiempo el impacto de esto es cada vez más grande en sectores a los que les es cada vez más difícil poder tener estas herramientas. Entonces, ¿por dónde ves que tienen que estar siendo priorizados los lazos de solidaridad y organización política que deberíamos estar trazando? Sobre la segunda pregunta, estoy cada vez más convencida de que hay algo que desatendemos cuando pensamos tanto en cómo regular a las plataformas, cómo operar en ellas, qué es lo que nos están haciendo, si nos roban, no nos roban, que efectivamente sí lo hacen, y ahora voy a esa parte de la pregunta. Me parece que hay algo de fondo que es cómo rompen lo que quedaba de la construcción de comunidad. En un momento vos hablabas en tu pregunta sobre la solidaridad. Y me parece que ahí es donde tenemos que apuntar, a cuáles son los ámbitos de comunidad, de solidaridad, digo, el club de barrio, el espacio de encontrarte con otros y compartir, otros que no son tu familia, no son tus amigas más cercanas, pero que igualmente es un ámbito donde socializás con otras personas. Me parece que la falta de todo eso hace, en parte, digo, por la destrucción de lo poco que tenían en nuestra región, pero incluso también de lo que sí tenían más en Europa, del estado de bienestar, por un proceso de asfixia constante del Estado, por considerar que, bueno, en última instancia hay tan poco presupuesto que nos quedamos con una política social, un intento de política industrial y ya está, y se dejan de lado o queda muy marginada la discusión sobre la política cultural, la política científica, no solo cómo formar más ingenieros e ingenieras, sino con cómo armar espacios o ámbitos donde las personas que se forman en la universidad y que son científicas, etcétera, puedan discutir con la comunidad. Digo, me parece que falta eso, falta imaginación política sobre nuevos ámbitos en donde nos podamos agrupar y compartir y co-crear y coproducir distintas cosas que en general apuntaría a darle especial importancia o especial rol a lo creativo, como una batalla frente a el ensimismarnos y quedarnos solamente dentro de la pantalla, dentro del celular. Digo, generarle competencia no solo con otra tecnología, sino también con otras formas de vincularlos y relacionarlos, que pienso que hoy más que nunca hacen falta. Porque también es parte de este deterioro de los lazos sociales, es como un caldo de cultivo que favorece todavía más la violencia, los discursos de odio, el crecimiento de la extrema derecha, etcétera. Y sobre qué es ahí la discusión sobre los datos claramente es una apropiación de algo que las empresas no producen. Entonces lo podés llamar trabajo impago, lo podés llamar una renta. Lo que me parece clave decir es que no es individual. Ningún dato es individual. Si yo posteo algo y Ale me lo retuitea, el dato ya no es mío sola, es también de él. Y si yo me hago una radiografía y hay una persona que me está diagnosticando en función de la radiografía, ese personal de la salud también está co-creando el dato, y la máquina, por lo tanto los trabajadores, podríamos decir, o la empresa que proveyó la máquina también está contribuyendo a la creación de ese dato. Ni hablar de un dato de un intercambio de comercio electrónico, donde hay comprador, vendedor y la plataforma misma. Entonces los datos son creados socialmente. El problema es que el beneficio de ese producto colectivo, que debería ser un bien público, se mantiene o queda en las manos de unos pocos privados. Entonces ahí me parece lo podemos llamar de la manera que queramos, pero lo que está claro es que hay despojo, hay extractivismo, hay apropiación de lo que debería ser un bien común. Y en esa clave me parece que hay un montón de espacio para cobrar impuestos específicos a la apropiación de datos. A la alternativa podría ser ofrecerle a esas empresas socializar los datos, someterse a auditorías para ver qué datos pueden recopilar y cuáles no. Dudo mucho que los vayan a aceptar, pero sí creo que puede empezar a haber, si lo construimos colectivamente, más espacio para presionar a quienes gobiernan en distintos países. Digo, no a Milei, claramente, pero estoy pensando en los gobiernos progresistas, por ejemplo, en la región, para avanzar en este tipo de impuestos, así como hay impuestos a la exportación de soja, así como hay impuestos o retenciones para el cobre en Chile. Digo, es semejante, y aunque el dato se aloje en el territorio nacional, no me canso de decirlo, que un centro de datos de una empresa extranjera en un territorio nacional es como una base militar de Estados Unidos en nuestro territorio. Entonces, definitivamente me parece que lo que nos tenemos que llevar, independientemente si lo que la empresa tiene es renta, una forma de plusvalía, etcétera, es que nos están robando. Son un aplauso, viejo.
Me iba a colar acá porque lo que le sacó la compañera a nuestra autora, hoy invitada y local también, es una clave del libro, es una clave para la intervención. Y conecta con trabajos muy recientes de otros autores que han venido estudiando la economía política de los algoritmos, de las plataformas, de la nube, de la inteligencia artificial. Esta exacción nueva que describe Ceci es de lo que escriben Yanis Varoufakis, Cédric Durand y todos los que están siendo muy discutidos desde el marxismo clásico, pero que básicamente aportan, más allá de las categorías, una lupa sobre esa exacción, sobre eso que ya no es la explotación de los que vivimos de nuestro trabajo por parte de los que viven también de nuestro trabajo sin ejercerlo, sino una exacción por parte de los que usan los datos nuestros incluso cuando no estamos trabajando, sobre todo cuando no estamos trabajando. Por eso es importante esto último de la posibilidad de revertir o de compensar, aunque sea parcialmente, esa exacción con impuestos. Por supuesto que después está la discusión de hasta dónde llegan los impuestos como, obvio. como herramienta útil, pero bueno, eso ya es materia de otro libro. Cecilia y Alejandro, si les parece, ahora hacemos otra tanda de preguntas más. Quiero avisar antes que después de la presentación Cecilia va a estar firmando el libro, sí, afuera. Simplemente eso que no habíamos dicho. Javi, tenés algún par de personas adelante y después paso atrás también. Hola. No hay duda que lo que dijeron los dos, que la ciencia, la tecnología y la educación siempre tienen ideología y no son neutrales. A mí hay una cosa que sí que me preocupa más que todo, que nombró Cecilia, que es el pensamiento crítico. ¿Cómo llegamos a ese pensamiento crítico a la gente, a la masa, a la ciudadanía, a la población, cuando aparece otra vez, ya lo tenemos todos, ese sesgo de confirmación, y eso se refuerza en las redes sociales a través del algoritmo? ¿Cómo llegamos a poder romper eso? ¿Cómo podemos llegar? Porque en definitiva la ciudadanía es la que vota y siempre está sesgado a través del sesgo de confirmación, que es lo que recibimos de la gente o de las empresas que son los poseedores de los datos. Digo, mi tío siempre hace preguntas fáciles. Me parece que, esta es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. La realidad es que es una pregunta que me hago todos los días. Y diría que, como algunas pistas, simplemente, para cerrarlo acá o decir esto es lo que hay que hacer, pero sí me parece que también hay que hacer más esfuerzos para dialogar más con la gente. Me parece que hay que hacer muchos más esfuerzos para entender cuáles son los problemas. Y pienso no solo en campañas que después tienen muy buen manejo de redes sociales y que seguramente hayan visto, como la de Mamdani en Nueva York, sino también pienso, por ejemplo, como Die Linke, que es la izquierda alemana, saca un muy buen resultado en Berlín. Ahora creo que no gana, pero saca un muy buen resultado en Berlín por retomar la práctica que el nuevo Frente Popular francés había utilizado para tratar meses antes para frenar a el partido de Marine Le Pen, la extrema derecha. ¿Y qué es lo que hicieron? Golpearon puertas, fueron a hablar con la gente sin una suerte de ya discurso político armado, sino realmente de diálogo, de entender cuáles eran los problemas, de explicar por qué hacen falta los bienes públicos, de explicar por qué hace falta que nos gobiernen espacios progresistas o de izquierdas, aunque no puedan lograr absolutamente todo lo que nos gustaría. Y ahí diría eso, nada más. Diría que me parece que a veces hay mucha construcción del candidato y de cómo el candidato consigue el apoyo de las otras fracciones, y hay mucho esfuerzo puesto en alinear los patitos de la élite política, y queda menos tiempo para ir a golpear puertas. Y recuerdo sobre las golpear puertas, una más,
que es que así es como Axel Kicillof ganó la provincia de Buenos Aires la primera vez. Fueron a golpear puertas. Entonces me parece que hay algo de eso que hay que mantener, que incluye también la intervención en las redes sociales y que conecta mucho más a las personas que somos parte de élites privilegiadas con las masas, el resto de las personas y que nos permite también aprender. Me parece que también parte de ese ejercicio no es solo dialogar a ver cómo los convenzo, sino más bien es qué puedo aprender del resto de las personas con las que vivo en la misma sociedad. Wow. ¿Hacemos un par de preguntas más? Hay un montón. Ahí hay alguien. Hola, ¿qué tal? Soy Sofi, soy programadora también. Y bueno, habito muchos espacios donde se suele discutir sobre software libre, que está buenísimo, o sea, soluciona un montón de cuestiones del extractivismo de datos, o sea, siempre que hay una alternativa de software libre, la recomiendo para salirse de esas lógicas, pero también desde el punto de vista económico, como que no es todo de rosas, porque sí, o sea, tenemos a disposición un montón de programas que si no Microsoft o Google vendrían y nos habrían cobrado, y eso nos empodera como usuarias, nos empodera como colectivos, o sea, cualquier colectivo puede hacer uso de ese software libre, pero también lo usan las empresas y se ahorran mucha plata, y entonces cualquier empresa puede agarrar ahora y usar Apache y ahorrarse un montón de plata en licencias, y además que es mucho trabajo sostenido por voluntarios y que es trabajo no remunerado, y bueno, mismo las empresas, muchas como Microsoft, terminan invirtiendo en este software libre, que parecería contradictorio. Entonces mi pregunta iba a eso, o sea, ¿cómo ves vos, con qué ojos ves el software libre y si te parece una estrategia de lucha valiosa? Muchas gracias, Sofi, por la pregunta. Es una de las discusiones que doy, de hecho, en el libro y más en general en mis investigaciones, porque justamente es uno de los ejemplos de extractivismo de conocimiento específico del sector, pero es también una muestra de cómo las gigantes tecnológicas construyen su periferia. Y para construir tu periferia de actores también tenés que invertir. Y tenés que invertir en generar esa dependencia. Entonces parte de eso es no solo Microsoft, es también Google decidiendo que va a poner en software libre parte de sus librerías o soluciones, que siempre son como piecitas de un rompecabezas, donde hay otras piecitas que son justo las que encastran perfecto, las que se quedan en como software privado. Entonces hay una historia que va cambiando el software libre, que es súper interesante, de cómo aparece como una manera de dar batalla al copyright, a la propiedad intelectual de lo que es producido siempre colectivamente, pero en el tiempo no solo pasa que efectivamente todas las empresas y todas las instituciones usan software libre, sino también que estas gigantes tecnológicas encuentran una manera de subvertir, en cierto sentido, ese objetivo inicial del software libre. Frente a eso, me parece que no significa que tenemos que tachar la opción de software libre, al contrario, me parece que definitivamente hay que repensar las estructuras legales para prevenir los usos predatorios del software libre, eso desde ya, pero también me parece que no alcanza, así vayamos a un mundo donde logremos que se esté produciendo todo en software libre, no alcanza con que la decisión sobre con que la tecnología quede en software libre. Lo que hace falta es también democratizar quién decide. Y a mí, Lipe es mi amigo, me cae genial, Sofi, tu pregunta y todo me hizo pensar que me cae genial también, pero digo, aunque ustedes me caigan genial, me parece que no pueden solamente ustedes decidir cuáles son las tecnologías de gobierno. ¿Cómo nos vamos a gobernar? Porque esas tecnologías que ustedes producen son muy importantes. Entonces, parte sí podrá quedar en la decisión específica de los programadores, pero líneas generales de orientación de esa ciencia y tecnología tienen que ser decididas en ámbitos democráticos y públicos si realmente queremos democratizar
quién está en control. Entonces, por eso también, aunque el software libre es una herramienta y es necesario defenderlo y tratar de dar batalla contra estos procesos de cooptación por parte de las empresas, que son un ejemplo también de lo que decía Ale antes, de que yo insisto mucho, de control más allá de la propiedad, porque ahí de hecho se deciden deshacer de la propiedad para controlar más, pero sabiendo que no alcanza solamente con la batalla dentro de ese campo o dentro de ese ámbito, diría. Hola, Ale, Ceci, acá, Roberto Adaro del Centro Cultural para la Cooperación. Gracias, primero, por el tiempo. Dos preguntas bastante puntuales. El año pasado, o el anterior, Ceci, en una presentación tuya en el Morán, mostraste un gráfico de tus investigaciones y demás, donde quedaba bien explícito cómo Estados Unidos y China lideraban la carrera de inversión en materia de inteligencia artificial y que el resto básicamente eran actores o somos actores de reparto dentro de ese liderazgo tecnológico. ¿Ves alguna diferencia desde la economía política respecto de cómo encara Estados Unidos su liderazgo y cómo lo hace China? Y la segunda consulta, vinculado también a no solamente el presente y a lo que va a pasar dentro de 20 minutos para saber si seguimos teniendo mundo o no después del ultimátum de Trump, del uso actual. Es a las 9 hora Argentina, así que nos queda. Ay, perdón, sí. Me falló la traducción, ¿viste? Por no usar. No, pero más allá del uso actual de estas tecnologías en el ámbito de la defensa, claramente en su historia han tenido un impulso muy importante desde el ámbito de la defensa, ¿sí? El software, la inteligencia artificial, la carrera espacial, y demás. Y me preguntaba si para países periféricos como el nuestro, no habría una clave, ¿sí? Dentro del desarrollo de la industria para la defensa, en la posibilidad de encontrar un driver, justamente un impulsor, que permita generar soberanía, ¿sí? Generar control propio en el sentido de lo que vos comentabas anteriormente en tu exposición, ¿sí? Gobierno propio sobre este tipo de desarrollos. Y si no es ahí, ¿en dónde vos podés ver que exista o que se pueda desarrollar un driver que permita justamente quebrar, romper o cuestionar esos lazos de dependencia digital? Bueno, sobre la diferencia entre la estrategia del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China, me parece que algo que tenemos que hacer como un ejercicio mucho más cotidiano es no hablar como a caja cerrada de China, Estados Unidos, porque ahí adentro hay un montón de heterogeneidades. No es lo mismo lo que quieren las gigantes tecnológicas chinas de lo que quiere el gobierno chino, por más que puedan coincidir y ponerse de acuerdo y apuntar hacia lo mismo en ciertos aspectos. No es lo mismo lo que quiere la población china, que a su vez también hay que desagregarla en un montón de actores y actrices, por ejemplo, en términos de clase. Y podríamos seguir diferenciando. Pero me parece que si la pregunta va a las estrategias del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China en relación a la inteligencia artificial o las tecnologías digitales, te diría que hay una diferencia fundamental, y es que el gobierno de Estados Unidos está apostando a la inteligencia artificial como su gran y casi única batalla en materia tecnológica, en materia industrial, mientras que en China hay una mayor diversificación. Hay una búsqueda de dominar y liderar todas las tecnologías vinculadas a la transición ecológica, por ejemplo, de la cual Estados Unidos desdeña y Trump insiste en drill, baby, drill. Entonces, ahí hay una diferencia, y es una diferencia que es importante a la hora de pensar en cuál debiera ser la estrategia de las periferias. Yo creo que es mucho más inteligente la visión de China en ese sentido, por más que hay un montón de cosas a no replicar definitivamente de China, pero sí rescato la diversificación, no poner todos los huevos en la misma canasta, y redoblaría la apuesta, me parece mucho más importante desarrollar tecnología para la transición ecológica que fogonear más la inteligencia artificial, que empeora la crisis ecológica. Y después, mi respuesta va a ser muy taxativa y corta. No. Yo no creo para nada que, además de que me parece que es una batalla completamente perdida, un despilfarro de recursos, que un país periférico intente invertir en tecnología para defensa, me parece sumamente preocupante. Me parece que no tenemos que contribuir a eso. Por supuesto que hay una dimensión compleja, porque siempre está esta opción de, ¿qué pasa si te atacan? Pero me parece que aún frente a esa posibilidad
hay que, ante todo, apuntar a una producción de conocimiento científico que favorezca a las comunidades y al planeta. Y cuando decimos las comunidades, yo no estoy pensando en les y los argentines, estoy pensando en los seres humanos, digamos, en las personas en general. Entonces, una tecnología que refuerza los antagonismos, que refuerza las posibilidades de violencia, que genera una escalada, no solo es una batalla completamente perdida, con lo cual incluso si alguien estuviera en desacuerdo conmigo, le digo, mirá, igual, aunque pienses que hay que armarse hasta los dientes, la realidad es que no te va a salir bien. Me parece que lo que hay que hacer es pensar que sí nos puede salir bien con las capacidades que tenemos y discutir sobre qué es ese salir bien. Esa es otra cosa que no dije hoy, y es que para mí una de las cosas que quería hacer con este libro es poner sobre el debate, sobre el tapete, que discutimos muy poco sobre qué es desarrollo, sobre qué es progreso. Y me parece que lo tenemos que discutir mucho más. No vengo acá a decirles qué es, claramente. Me parece que tengo muchas ganas de sentarme a discutir con muchas personas sobre qué es desarrollo y qué es progreso. Y decididamente de una premisa que es que no veo desarrollo y progreso con más guerras, más violencia, y sin duda no veo ningún tipo de desarrollo o progreso con genocidios. Hacemos dos. Hacemos las últimas dos. Vos querías. Hola, ¿qué tal? Me encanta que estén y felicitaciones por toda la producción, el carrerón, y me encantó escucharte. Genia, Noemí. Un aplauso para Noemí Brenta. Bueno. Muchas gracias. No, te quería pedir una reflexión, porque leyendo artículos tuyos, Alejandro mencionó a Varoufakis, a Durand, Morozov, no lo mencionaste, pero tendríamos que agregarlo a la discusión. La discusión entre esto es capitalismo, esto es tecnofeudalismo, esto es un cambio de modo de producción. Durand dice, sí, sería, pero no. Yo leí que vos decís, es el mismo capitalismo de siempre. Y yo encuentro que la verdad que los actores, las relaciones de propiedad, la forma de apropiación, la forma de generación de eso que no sabemos cómo se llama, si es renta, si es plusvalía, si es qué cosa, y me parece que sí que es importante saber cómo se llama, porque solo cuando podemos nombrar a algo, no podemos transformarlo, podemos entenderlo, actuar. Entonces, bueno, te quería preguntar eso, ¿cómo estás en esas reflexiones? Yo no pude llegar a ninguna conclusión. Di un seminario el año pasado sobre tecnofeudalismo, donde trabajamos las 10 clases de 4 horas sobre si es feudalismo, tecnofeudalismo, capitalismo, bueno, etcétera. Y eso, te quería pedir una reflexión sobre esta cuestión. Diría que el capitalismo siempre se reconfigura. De hecho, me parece que el artículo que vos mencionás en realidad tiene un signo de pregunta, y es tipo, el mismo capitalismo de siempre, y el que tiene la respuesta de sí es lo mismo de siempre es Morozov. Y el que dice tecnofeudalismo es Cedric, y si querés yo me pongo en el medio. Pero me pongo en el medio no por tibieza, nunca por tibieza. Me pongo en el medio porque me parece que por un lado hay transformaciones que hay que resaltar, pero por el otro lado los elementos más destacados del feudalismo en Europa que retoman Cedric o Varoufakis no son elementos que nos permitan realmente hablar de un cambio con respecto en el capitalismo, del capitalismo hacia una vuelta al tecnofeudalismo. La imbricación entre el poder económico y político. Esto es intrínseco al capitalismo. Hay sobrados ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en la responsabilidad de las empresas, como Ledesma, en el golpe cívico-militar último que vio Argentina. Ahí, podemos decir que era un tipo de vinculación distinta, pero había una imbricación. Y esto mismo, tenemos sobrados ejemplos en toda la historia del capitalismo. Otra opción podría ser la renta. Podríamos decir, bueno, pero si lo miramos desde América Latina, el capitalismo en América Latina se explica necesariamente introduciendo los conceptos no solo de renta de la tierra, sino también de renta tecnológica, que es otra forma de llamar a la renta intelectual, renta al conocimiento, etcétera. Tiene tecnocientífica, hay distintos nombres según a quien estemos leyendo.
que se utiliza para hablar de hoy, y que mismo yo la utilizo también cuando reflexiono sobre la monopolización intelectual, etcétera, pero que no es completamente distinta de la monopolización intelectual de IBM de hace décadas. Lo que es distinto es que hoy estas empresas monopolizan conocimiento que no solo producen mayoritariamente dentro de sus laboratorios de investigación y desarrollo, como un IBM del pasado, sino que tienen esta capacidad de orquestar sistemas de innovación corporativos donde muy activamente son ahora ellas las que planifican el cambio científico-tecnológico, y antes, conectándolo con una parte de la pregunta de los que en realidad no era una pregunta sobre eso, pero conectándolo, antes el Pentágono cumplía ese rol. Entonces a mí me parece, podemos ahora, dicho todo esto, y agrego otro elemento más de por qué para mí yo no utilizo el concepto y me parece que es mejor utilizar otros, y es qué efecto político tiene. Si el problema es el tecnofeudalismo, eso significa que hubo una época que teníamos capitalismo y que estaba todo bien, pero se desvió y pasamos a tener feudalismo. Entonces, ese riesgo que puede suceder cuando se interpreta el concepto es un riesgo que a mí hace que, aún si podemos dar debate sobre todo lo demás, me haga seguir pensando que es mejor no utilizar el concepto. Dicho esto, me parece excelente si sirve para describir el fenómeno, si sirve para una conversación con una persona que no tiene idea de lo que está pasando, si sirve para sintetizar ideas, adelante. A mí, me parece que mi posición, y por eso tampoco digo ni renta ni plusvalía, mi posición es de frentes populares hoy más que nunca. Entonces yo no quiero dividir aguas con qué categoría usamos para nombrar algo. Cedric es uno de mis principales coautores. O sea, claramente, y Varoufakis está recontra este lado de la trinchera. Y muchos otros también. Entonces me parece excelente que se den estos debates en ámbitos académicos, pero en un sentido, y donde aparecen esos intereses y que se siga avanzando sobre eso. No tanto para decir con quién nos quedamos con tal o con cual, sino cómo podemos avanzar más todavía, cómo podemos responder las preguntas que no dejamos suficientemente respondidas o que ni siquiera planteamos. Entonces, para mí va por ahí, y por eso es que no me la prefiero decir, tengo diferencias conceptuales, pero igualmente esas diferencias conceptuales no hacen para nada que yo me separe de el espíritu con el cual ambos colegas y otras personas desarrollan estas ideas o usan la categoría tecnofeudalismo. Ceci, ¿te parece? Porque hay dos preguntas más. Las hacen una al lado de la otra y vos recuperás. Sí. Hola, Ceci y Alejandro, gracias por desasnarnos un poquito lo que venimos del periodismo analógico. Nos cuesta un poquito, pero bueno. No se habló demasiado del tema, se fue más hacia lo catedrático, como bien dijiste vos, pero en el libro vos tirás algunos números que son realmente aterradores con respecto a los recursos naturales, ¿no? A lo que es el despilfarro de recursos naturales con la IA. Yo sé que varios me van a putear acá, pero bueno, no importa. Yo sé que es un loop o sea, la inteligencia artificial viene para quedarse y los alumnos que uno tiene la usan y los colegas que uno tiene también la usan, y uno por ahí, como decía Alejandro, se enoja y no quiere trabajarlo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que la inteligencia artificial, que es algo infinito, o el conocimiento, que es algo infinito, no nos termine de chupar lo que es finito, que son los recursos naturales, ¿no? O sea, una semana complicada como la que estamos teniendo, y que por lo que dice el libro realmente es, vuelvo a repetir la palabra, aterrador, ¿no? Lo que se viene. Es aterrador. Y vamos a juntar las preguntas. Hola Ceci, hola Ale, gracias por... Y no se vayan, perdón, no se vayan los que se están yendo, que ahora hacemos una foto todos juntos para el final, perdón. Perfecto. Soy Sol, soy obrera del Byte. Tenía en realidad dos consultas muy breves. Una es, ¿cómo te imaginas la democratización del producto tecnológico con las brechas digitales que tenemos? ¿No? Pienso en las cuestiones de presupuestos participativos y las dificultades que tenemos las mujeres de producto, y digo mujeres porque está feminizado en la industria tecnológica,
de UX Research, que definimos cómo debería ser un producto para hacerlo bien. Después nos encontramos con los programadores, los CEOs, sobre todo los CEOs, y los intereses del mercado. Entonces, esa democratización, ¿cómo te la imaginás? Y después hay una obra de arte que es una obra que habla del sindicalismo de los productores de datos, que hace que vos scrolles en Facebook 5 minutos y te da un ticket de cuánto le diste a la plataforma. Si vos tenés algún dato económico de lo que producimos como usuarios, y si cómo te imaginarías una huelga de usuarios, que es como mi sueño como sindicalista, y así terminamos con la revolución. Bueno, creo que ahí las dos preguntas van de la mano en el sentido o mi respuesta a las dos preguntas va de la mano, que es Estado. Para mí, le di un montón de vueltas y me parece que hay que transformar de nuevo al Estado, el sentido de lo público, y es desde ahí donde cómo se le pone un freno. Y no podemos pretender que las personas individualmente decidan, yo no voy a seguir creando gatitos con ChatGPT por el planeta. Lo primero que puede pensar esa persona es, yo voy a dejar de crear mis gatitos y mi compañero de banco va a estar creando perritos con la inteligencia artificial mientras tanto. Entonces ahí me parece que la manera que tenemos hoy más inmediata, y dado que efectivamente es devastador. En 2030, que está a la vuelta de la esquina, los centros de datos van a consumir más energía eléctrica que todos los países del mundo, salvo Estados Unidos, India y China, que son los que más consumen. Y los centros de datos, aunque digan que utilizan energía renovable, eso es solo parcialmente cierto, pero aun si fuera 100% real, ¿es esa la prioridad del uso de la energía renovable? No hay otras industrias a desarrollar, incluso si después la grilla no permite que toda la energía renovable generada llegue a los hogares, etcétera. No se pueden instalar al lado de las represas, etcétera, otras industrias. De nuevo, imaginación política. Entonces ahí me parece que, definitivamente hace falta regulación. Y después, en relación a la democratización en el proceso de producción de la tecnología, desde donde yo lo pienso es desde un paso anterior, incluso desde el diseño, desde el paso cero. Y ahí me parece que, hay que bajar un poco a tierra la discusión de las propuestas. Parte de lo que trata de hacer el libro es decir, sí, a mí me encantaría que se socialice Google. Google es producto del conocimiento público, no solo porque es muchísimo mejor como motor de búsqueda, porque viene chupando los datos de todo el mundo, menos China y Corea del Norte, digamos, pero además viene robándose conocimiento financiado públicamente de distintos lugares del mundo también, porque todos los desarrollos de Google dependen directa o indirectamente de sus vínculos con universidades, empresas startup, etcétera. Entonces, dado que ese motor de búsqueda tan copado es un producto colectivo, debería ser gestionado colectivamente y como un común. Ahora, ¿veo eso factible? No. Entonces, me encantaría que eso pase, lo bajo a tierra y pienso por dónde empezar. Entonces, lo que diría es dónde empezar a democratizar, en el proceso de producción de tecnología para el propio Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que después decide qué consume y qué no consume. Entonces, si desarrollás, por ejemplo, Correo Compras, no sé si se acuerdan de Correo Compras, pero Correo Compras estaba destinado al fracaso desde el día 1 porque no tenía la masa crítica ni de oferta ni de demanda para que funcione. Y como iniciativa, en términos abstractos, estaba buena, era lo que había que hacer. Que el Estado sea quien orqueste el sistema, quien esté por debajo regulando, porque la plataforma si no es la que regula, la empresa de plataforma. Pero fracasa porque no se puede obligar a las personas ni a las empresas a ofrecer en un lado, a consumir en otro. Y quien sí puede, en cambio, comprometerse a utilizar cierta tecnología pública desarrollada con las universidades, con las empresas públicas, con compañeros que tengan ganas de contribuir, desde los que ya contribuyen hoy, por ejemplo, al software libre, identificando qué soluciones ya existen y cuáles se podrían crear. El Estado. El Estado podría consumir y eso le permitiría también regular con un poco más de independencia. No digo con independencia porque seguiría estando la presión de Estados Unidos, pero si no dependés de esas tecnologías para funcionar, tenés al menos un poco más de margen de maniobra para regularlas, para cobrarles impuestos, etcétera. ¿Ese escenario sería el ideal? No. Pero me parece que parte del ejercicio necesario de imaginación política no es solo de pensar en los escenarios ideales, sino en qué hacemos mañana.
Si tuviéramos la posibilidad de hablarle en Argentina a un gobierno que tenga ganas de enfrentar este problema y hacer algo en pos de la democratización de la producción de conocimiento, ¿qué le decimos? Y ahí me parece que es lo primero que tenés que hacer es dejar de depender vos mismo al Estado.